no han sido pocos los especialistas, historiadores o diplomáticos que han investigado y escrito millares de libros para tratar de aclarar el enigma tenebroso que dejó en las demarcaciones fronterizas latinoamericanas el ocurrente imperio español con sus algo bromistas geógrafos y topógrafos, fabricando desbarajustes en los mapas y planos que sembraron en el continente hispano como si fueran minas terrestres listas para explotar cuando alguien pisara el detonador, incluyendo, por supuesto, las fronteras del Reino de Chile, del Virreinato del Perú y la Audiencia de Bolivia. Y de pasada señalo a Argentina en el entuerto, aunque eso sea para otro video. Y es que nuestros antepasados, siendo buenos para convertir lo provisorio en permanente, esta cuestión de marcar las fronteras entre provincias propias, que a nadie le importaba tanto, les pareció que no requería ponerle tanta diligencia ni rigor, y tampoco vislumbraron que 500, 400, 300, 200 o 100 años más adelante se le alzarían los ingratos descontentos, quedándoles solo la frase de no lo vimos venir cuando ya era tarde. Y es que entre las decenas de enredos, los hispanos del otro lado del charco, los peninsulares, con la aceptación de los hispanos criollos, aparte del lío de las fronteras con los platenses, hacia el sur del Perú y norte de Chile, dejaron la fastidiosa cuestión del desierto de Atacama, o lo que llamaron el despoblado de Atacama, que, adivinen, no estaba despoblado. Entonces, la famosa herencia colonial ha consistido en un montón de pergaminos amarillentos mostrando donde los funcionarios españoles trazaron líneas continuas, así, sobre mapamundis del siglo XV, con reglas, escuadras y compases de madera, sin tomar en cuenta la caprichosa geografía de nuestro continente, con demasiados ríos, selvas impenetrables o montañas inmensas. Incluso, tratando de alentar la empresa privada de la conquista, cuando algún aventurero pedía permisos para venir a explotar las riquezas en territorios que ni siquiera conocían, los expertos de entonces rayaban frontera y sacaban edictos deformes firmados por reyes o virreyes mirando al cielo. Fue la caja de Pandora de donde salieron desórdenes, puñetazos y peleas a espada entre los conquistadores y después a cañonazos entre los países que salieron de la independencia. Además, para complicar la historia, algunos mezclaron la cuestión que ya era enredada con las causas de la Guerra del Pacífico, lo que ya hablamos en 2 videos sobre los suborígenes y que por cierto también fueron el origen de este canal. Pero nos quedó pendiente una arista para cerrar el ciclo. A ver, lo sé. Debo llevarlos a viajar hacia el entretenido pasado colonial, porque es la única manera de desenredar la madeja y para después dormir tranquilo. Sobre todo porque el pastel ha generado hartas controversias, particularmente cuando se sacan a relucir esos títulos imperiales para explicar la reclamación sobre estos territorios con una lógica en que las fronteras reales o imaginarias superaron la escurridiza certeza de las fronteras jurídicas. Soy Fabián Berríos Villalón y trataremos de despejar una de las causas lejanas de la Guerra del Pacífico que sin duda por sí sola no tenía forma de convertirse en un conflicto armado. Hagámoslo breve y conciso. Hablando del paso corto de la conquista después del fracaso estrepitoso de la hambrienta expedición invasora de Diego de Almagro bajo el título insólito de descubrimiento de Chile, cuando ya habían miles de habitantes llegados antes, 6 años después, en 1540, arribó al flamante y desconocido reino y en ciernes Capitanía General de Chile, entrando por Copayapu, o Copiapó si suena más fácil, el testarudo y optimista capitán don Pedro de Valdivia, que, con permisos bien restringidos, harta audacia y pocos seguidores, a propósito de la mala fama dejada por el fracaso de Almagro y sus rotos, así llamados cuando volvieron todos harapientos a Lima, el que fundó alguna villa de camino hasta el Valle del Mapocho, donde, mirado el paisaje, ya en el Valle del Mapocho, mirado el paisaje lleno de espinos y algarrobo alrededor de un río con 2 brazos y un cerrillo al medio ahí,
ventajoso para usar de mirador, tuvo la idea de asentar la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, que en definitiva sería la capital, nuestra capital hoy día, y que 7 años más tarde, en 1548, y debo decir fechas, obtuvo la autorización ampliando su señorío según la orden de Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima, para regir estos territorios y conquistar, o sea, pacificar y cristianizar nativos y explotar terrenos con supuesta riqueza, facultando al extremeño, Valdivia, para asentar sus reales, indicándole que los límites de su capitanía irían desde Copiapó, o sea, según el mandato, desde el grado 27 de latitud sur hasta el grado 41, que el todopoderoso emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, me demoré en decirlo, monarca del único y verdadero imperio en realidad, donde nunca se ponía el sol, me refiero, ratificó el año 1552 en una orden que alguien le tradujo del español, seguro, o al castellano, alguien tuvo que traducirse al castellano, él no hablaba español, fijando los límites con Copiapó por el norte, el paralelo 41 por el sur, el Océano Pacífico por el oeste y al este una línea demarcada de 100 leguas, sí, una línea así, a 100 leguas del mar, o sea, unos 480 kilómetros desde la costa hacia el interior, metiendo en el saco a las ahora argentinas ciudades de Tucumán, Catamarca, San Luis, Mendoza y toda el área hasta el Océano Atlántico, desde Neuquén hasta el Estrecho de Magallanes. Un lío que nos perseguiría por siglos, por cierto. Ahora bien, según la caprichosa orden, el virreinato del Perú limitaba con Chile, pero ese mandato imperial del denominado César, si le decían el famoso emperador, tuvo una primera modificación en 1554 mediante una resolución del propio Carlos, que agregó al reino chileno todos los territorios por descubrirse al sur del estrecho, aumentando en 160 leguas castellanas, alrededor de 760 kilómetros, la franja sobre la cual debía ejercer jurisdicción la ya Capitanía General. De allí proviene el dominio chileno, entre paréntesis, sobre los archipiélagos de Chiloé y las islas Juan Fernández, entre otras. Bueno, entre 1559 y 1561, ahora sentado en el trono español el prudente Felipe II, el imperio ibérico tiene una nueva idea sobre las regiones de este lado del mundo y dispone la creación de una nueva audiencia territorial que altera los límites de la que era la Real Audiencia de Lima. Por decreto del cuarto virrey del Perú, Diego López de Zúñiga, conde de Nieva, como le decían, con el permiso de Felipe, toma un buen trozo altiplánico del territorio peruano y funda la Audiencia de Charca, con ciudad capital en la Villa de La Plata, la actual Sucre, en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, asignándole muy redondas 100 leguas alrededor de la vieja urbe, es decir, y esto es literal, formando una perfecta circunferencia geográfica que incluyó el desierto de Atacama, aunque no alcanzaba, o si se quiere, apenas palpaba un pedacito de las costas del Pacífico donde rompían las olas. Por tanto, los documentos originales Charca, o sea, lo que sería Bolivia después, no tenía un real acceso al mar, pues las 100 leguas no lograban vincular del todo las ciudades interiores hasta el océano. Pero en 1680, otro Carlos, pero ahora el segundo, trató de darle luz a este lío. Comenzó a agrupar todas las disposiciones reales en la legendaria recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que demoró 40 años para tratar de organizar, en 4 libros gordos, así, ¿no? Todas las normas decretadas por la corona para sus dominios en América y hasta el de Filipinas, donde la ley quinta, aquí me meto el tema ahí, anoten, donde la ley quinta, título 15 del segundo libro, establece en un mismo párrafo la delimitación fronteriza de Perú con Chile y con Charca, provocando una soberana confusión respecto de quién tenía autoridad sobre estos territorios. Por ejemplo, en una ley, la 9ª,
declara la existencia de la audiencia de Charcas dándole límites con el Perú, al sur con Chile, por el este con el Océano Atlántico, en la parte de Santa Cruz del Brasil, que eran los límites de la corona de España y Portugal, y al oeste con el Océano Pacífico. Pero, para que el enredo fuera perfecto, en la ley 12 no altera los límites de Chile entregados a Pedro de Valdivia, confirmando una vez más que la jurisdicción chilena comprende todo el reino de Chile, pero sin dar indicios de cómo ubicarlo exactamente. Y la guinda del pastel, en la misma ley quinta, indica que Lima extiende su jurisdicción por toda la costa hasta el reino de Chile, ahora sin precisar claramente dónde colindaba. Y suma y sigue, porque al crearse el Virreinato de La Plata o de Buenos Aires en 1776 con otro Carlos, pero ahora el tercero, divide el virreinato peruano y les incorpora a los rioplatenses, la actual Argentina, las gobernaciones de Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, quitándole Cuyo a Chile, entre paréntesis, Mendoza y San Juan, al otro lado, y sumando las Islas Malvinas, entre otras varias anexiones, que el virrey limeño Manuel de Garrar ratifica un par de años después, mandando en 1778 una carta al Consejo de Indias que pronunciaba que el reino de Chile estaba separado del virreinato del Perú, comillas, por un despoblado de 100 leguas, es decir, por el desierto de Atacama, pero sin manifestar cuál de ambas audiencias ejercía la autoridad sobre él. Así, la provincia de Atacama, que era de la futura Bolivia, pudo entenderse anexada al Virreinato de La Plata, pero no así el despoblado o desierto al mismo nombre, que siguió siendo entendido como la división entre el Virreinato de Lima y la Capitanía General de Chile. Y respecto del mar, muchos documentos. Al margen de la recopilación de leyes de Indias esa, instalaron el límite de Chile, o instalaban en aquel minuto el límite con Chile del Perú en el grado 27, es decir, Copiapó, pero los otros especialistas de la época lo establecieron en diferentes grados, entre el 21 y medio y el 24. Unos enredos más o menos ahí. Esta ensalada española, en clásica línea con las entretenidas tradiciones bastante flexibles y escasamente rigurosas de peninsulares y criollos, no pudo ser más complicada al nacer la República Sudamericana alrededor de los años 1802 al 1825, incluido Chile, Perú y Bolivia, cuando en el periodo postrevolucionario, dejando atrás la solidaridad que les unió en la pelea contra los anticuados y leales patriotas proimperialistas, deben haber sido patriotas esos españoles, supongo, patriotas con relación al imperio, que estaban ya expulsados, pues. Y cuando los apasionados patriotas, los nuevos, los independentistas, llegados al naciente poder de las jóvenes patrias, se sintieron obligados a resolver desencuentros, encontronazos y hasta guerras para imponerse unos sobre otros. Y por tanto, para explicar en detalle la legitimidad de los límites geográficos de las soberanías que reclamaban, seguramente deben haber requerido harta paciencia y filosofía, que por cierto eran bastante escasas entre tanta urgencia en aquellos años, ¿no? Para intentar entender los condimentos y montones de ingredientes del revoltijo que daban buenas razones a todos para creerse dueños de algo y al mismo tiempo no daban certeza a ninguno para proclamarse dueños absolutos. Lo cierto es que, al constituirse la República de Bolivia en agosto de 1825, designada así en honor al más bolivarista que bolivariano Simón Bolívar, y la gentil intermediación de Antonio José de Sucre, el famoso mariscal de Ayacucho, quienes le dan su apoyo y dirección a Bolivia, abarcaron los antiguos dominios de la audiencia de Charcas y, por mandato arbitrario del Libertador, los aumentan con una faja de costa colocada entre Perú y Chile que iba desde el río Loa hasta la quebrada de Tocopilla, mientras en Santiago, y Lima por supuesto que aún era mandada por el jefe venezolano, reinaba la inercia y la indiferencia o la aceptación silenciosa. Además, Chile estaba metido en un lío grueso. Son aquellos años en que habíamos encontronazos, estábamos tratando de buscar qué constitución podía servir, guerra civil, liberales, conservadores, portales asomando, en fin.
El tema es que al final, Bolivia, que naciera sin mar, el 28 de diciembre de 1825 es generosamente favorecida por un decreto de Bolívar donde se le otorga un puerto en la caleta de Cobija, vecina a Antofagasta, renombrándola Puerto La Mar en honor a otro soldado, por supuesto, y que empezó a ser regularmente usada por los gobiernos bolivianos como vía de acceso marítimo hacia el altiplano. Y 4 años después, en 1829, durante la época interesante y novedosa de la bautizada como Confederación Perú-Boliviana, en realidad interesante y novedoso, lo de la Confederación Perú-Boliviana, y el presidente de esa confederación, el mariscal boliviano Andrés Santa Cruz, designa como cabeza regional de la llamada provincia del Litoral a esa cobija. Y por cierto, y por curiosidad, ahora hay 2 cobijas, entre paréntesis. Una, que son las ruinas en desaparición constante desde la decisión chilena de su muerte por inanición. Esa cobija, ahí están los restitos. Y otra, en honor a la sepultada, que es una cobija que está en la verde Amazonía boliviana. Fuera de la anécdota, en todo caso, en 1842 comienza el juego que al fin desembocaría en la Guerra del Pacífico y que demuestra la validez de la frase diciendo que toda guerra comienza antes del primer disparo. Ese año, el gobierno de Chile coloca los ojos y después las manos en ese pedazo de costa donde germinaban riquezas a las que siempre merece prestarles atención. El presidente chileno, general Manuel Bulnes, el mismo que puso la lápida al experimento de la Confederación Peruano-Boliviana en la batalla de Yungay, y llegó a la presidencia en andas de sus merecidas victorias, lo que sería una escuela inquietante, entre paréntesis, para los civiles liberales en 1879. Atención, tocaremos ese tema también, espero. Y coloca atención Bulnes al descubrimiento de guano, o lo que es lo mismo de provechosa y milenaria mierda de pájaro aposentada en islotes ribereños del mar nortino y útil para servir de abono, dando cuenta al Congreso de la necesidad de, comillas, mandar una comisión exploradora a examinar el litoral comprendido entre Puerto Coquimbo y el Morro de Mejillones, con el fin de descubrir si en el territorio de la República existían guaneras cuyo beneficio pudiera proporcionar un ramo nuevo de ingreso a la hacienda pública. Cierre de comillas. Bulnes descubrió Chile de Copiapó arriba. Así de simple. Por primera vez, luego de largas décadas de ruidoso silencio, la mirada nacional se vuelca hacia el suculento desierto de Atacama. Hecha la investigación, se dicta la ley del 13 de agosto de ese año que declara propiedad de Chile los yacimientos de guano al sur de la bahía de Mejillones, y con esta decisión sitúa el límite norte en el paralelo 23 de latitud sur, comenzando, por cierto, el prolongado camino de las disputas por el dominio de ese territorio. En escrupuloso rigor, los dilemas fronterizos que dan comienzo a las discusiones chileno-bolivianas brotan con el descubrimiento del abono orgánico, instaurando un extenso paréntesis de desacuerdo, tentativas de irse a las manos o a los fusiles, y entre medio para combinar el cóctel con mezclas impresionantes, ya que ambos países forman alianza con el Perú y Ecuador, ¿no?, para afrontar una guerra internacional con España que, haciendo un daño inmenso a Chile y al Perú, los dos que combatieron en serio, mientras los otros dos daban escaso apoyo, al menos favoreció para suavizar la discordia, y que, en lo que hace a Chile y Bolivia, termina zanjándose por vía diplomática con los tratados de 1866 y 1874. Pero no pasará mucho para que empiece a sentirse el olor del salitre que al final incendie las arenas de la Pampa. Lo demás ya lo saben, porque del monopolio peruano del nitrato con complicidad boliviana y del potente enfrentamiento comercial con la compañía salitrera de Antofagasta, los auténticos orígenes geoeconómicos y geoestratégicos de la guerra, de eso ya hablamos. Sin duda, aún hay mucho más por decir sobre todos estos asuntos. Pero mientras tanto, a menos que sigan intrigados y me lo digan en la caja de comentarios,
daré por cerrado el ciclo de los orígenes de la Guerra del Pacífico. Y como abril es cuando todo comienza en forma y mayo genera grandes desafíos, siento que son 2 meses para mi canal a los que quiero darle un perfil especial y en los que nos concentraremos. Mientras, solo quiero darle mi agradecimiento a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Sigo en la idea que vamos a tener gente que se suscriba. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.